Buenos días, maestros y compañeros. Somos del Tecnológico Universitario de Cancún, de la carrera Criminología y Criminalística. Nosotros le vamos a presentar el tema de identificación del entorno de trabajo. Mi equipo está conformado por Leslie Abigail Chitpol, Lisbeth Chávez Muñoz, Karen Nicole Jiménez Ya y su servidor, Álvaro Hernández Camal. ¿Qué es Excel? Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tabla de datos, gráficos, base de datos, macros y otras aplicaciones avanzadas, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad en diversas áreas como la educación, administración, finanzas, producción, entre otras. Concepto de entorno de trabajo. El entorno de trabajo básico de Microsoft Excel es un archivo de trabajo que puede contener una o más hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es similar a un libro de contabilidad con números, textos y resultados de cálculos alineados en columnas y filas. Tipos de barras. Barras de estado. Ubicada en la parte inferior de la ventana. Contiene a la izquierda un botón de desplazamiento para ampliar o reducir la vista. Es la función de zoom de visualización. Barra de título. En la parte alta de la ventana nos indicará el nombre de la aplicación seguido al nombre del archivo abierto. Contiene además los botones de gestión de la ventana de aplicación para minimizar, restaurar y maximizar. Barra de menú. El único menú que encontraremos es el del archivo, que ésta contiene las opciones habituales de gestión de documentos, como guardar, guardar como, imprimir. Aquí se permite seleccionar el tipo de impresora, etc., además de las ventanas de opciones del programa. Barra de herramientas de acceso rápido. Consta de una serie de botones que permite llevar a cabo acciones sobre la hoja de cálculo directamente, dando un clic sobre ellos, sin necesidad de acceder al comando correspondiente en el menú. Por defecto, en Excel aparecen dos barras de herramientas estándar y formato, respectivamente. Aquí encontrarás acceso a funciones como guardar, deshacer y rehacer, sin importar la pestaña en la que te encuentres trabajando. Puedes modificar los comandos de esta barra dependiendo de tus necesidades. Barras de fórmulas. Es donde se edita y modifica el contenido de una celda de la hoja de cálculo. Está compuesta de tres secciones. La primera, hacer referencia a la celda activa, es decir, aquella en la que podemos editar, modificar o introducir datos. La segunda sección se activa cuando estamos introduciendo datos que aparecen dos botones, cancelar o aceptar los datos de introducción. Y la tercera sección, editar el contenido real de la celda. Para ver el gráfico seleccione la opción Descargar del menú superior. Barra de desplazamiento horizontal. Situada a continuación de las pestañas de las hojas y a la izquierda se encuentra la barra que permite desplazarse en la hoja horizontalmente, es decir, recorriendo las columnas a la derecha o a la izquierda. Barra de desplazamiento vertical. Situada a la izquierda del área de trabajo, nos permite desplazarnos arriba y abajo consultando las filas de la hoja activa. Área de trabajo. Un área de trabajo en Excel es un archivo que guarda información sobre la visualización de los libros abiertos. Cuando guardas un área de trabajo, lo hace también la configuración de visualización de los libros abiertos. Cuando abres el área, recuperas el trabajo tal y como lo dejaste. Menú de archivo. En él podemos encontrar la mayoría de comandos para el trabajo con documentos, libro de cálculo, como abrir, guardar, imprimir, obtener una vista previa, entre otras. Al hacer clic sobre él se despliega un menú con todas sus opciones y su submenú. Hoja de cálculo.
Es una herramienta informática que sirve como medio para realizar cálculos, operaciones lógicas y manejo de datos. Al usuario se le presenta como un conjunto de columnas y filas identificable por letras y números respectivamente, que van formando celdas. Su uso se orienta especialmente a actividades que requieren un manejo de muchos cálculos en paralelo. Hojas de libro en Excel. Una hoja de trabajo en Excel es una sola hoja de cálculo que contiene celdas organizadas en filas y columnas. Un libro de trabajo es un archivo de Excel que contiene una o más hojas de trabajo. Cada una de las hojas del libro están en solapas diferentes en la parte inferior de la ventana de Excel. Los libros en Microsoft Excel es un libro de archivo en el que se trabaja y donde se almacenan los datos. Una hoja de cálculo está formada por celdas organizadas en columnas y filas y siempre forma parte de un libro. Cintas de opciones. Son las que te permiten hacer diversas funciones debido a que poseen los accesos directos a diferentes comandos. Cada barra está compuesta por un grupo de comandos que sirven para diferentes ocupaciones. Una de las barras más usadas es la cinta de posibilidades de la pestaña de documento o inicio, pero hay otras como diseño de página, referencias, correspondencia, comprobar y vista. Rememora que en ciertos programas la cinta de posibilidad está representada por barra de herramientas. Ventana de trabajo de Excel. La ventana de trabajo de Excel contiene un gran número de elementos distintos. La barra de título, en ella aparece el nombre del programa Microsoft Excel, el nombre del documento con el que estás trabajando y los clásicos botones de minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. También tiene agrupadas en menús desplegables. Al hacer clic en insertar un ejemplo, veremos las operaciones relacionadas con los diferentes elementos que se pueden insertar en Excel. Todas las operaciones se pueden hacer a partir de estos menús. Celdas encabezado de columnas y de fila. Las celdas son la intersección entre una columna y una fila. Allí es donde se ponen los datos. Se nombra con el nombre de la columna a la que pertenecen y a continuación el nombre de su fila. Por ejemplo, la primera celda pertenece a la columna A y la fila 1, por lo tanto se llama 1. También tiene otros datos que son que es donde se puede ubicar, que se ubica en insertar, donde se puede integrar opciones para insertar filas, columnas o celdas. O también se puede elegir la opción de eliminar, que es la que integra opción para eliminar filas o columnas. Y el tipo de formato, que es el que integra opciones para establecer el alto de filas, el ancho y el ancho de las columnas. El encabezado de columnas y fila. El encabezado de la fila se colocará a la izquierda. Las columnas aparecen representadas alfabéticamente como columna A, columna B, columna C, etc. No podrá colocar encabezados de fila antes que las columnas que estén ordenadas. Cuadro de nombre. Inmediatamente debajo de la cinta de opciones se encuentra una línea de edición. A la izquierda es informativa. Aquí se mostrará la celda o rango de celdas activa y a la derecha una línea donde podremos escribir las fórmulas o contenidos de las celdas seleccionadas. Etiqueta de hojas. En la parte inferior izquierda encontraremos pestañas con los nombres de las hojas que tiene el libro abierto. Pulsando sobre ellas cambiamos la hoja que visualizamos en el área de la hoja de cálculo. Soy Lisbeth Chávez Muñoz y yo les voy a hablar sobre cómo abrir un libro de trabajo. Abrir un libro de trabajo nos permite usar uno que previamente ya está elaborado y guardado.
Yo les voy a explicar sobre cómo abrir un libro de trabajo guardado, al igual que archivos que no son de Excel. Paso 1. Hacer clic en la pestaña de archivo. Paso 2. Seleccionar abrir. Paso 3. Seleccionar la ubicación en donde el archivo está guardado. Paso 4. Selecciona el archivo que desea abrir. Al darle clic a abrir, nos aparecerá lo siguiente. Una vez que veamos las opciones que nos aparecen, seleccionamos el archivo que se desea abrir. Seguidamente se hará clic en abrir y listo. A continuación les hablaré sobre el desplazamiento a través de un libro de trabajo. Las hojas de cálculo de un libro de trabajo tienen en la parte inferior el nombre de la hoja. A esta se le llama etiqueta de la hoja. Cuando la etiqueta de la hoja destaca del resto de las demás, es porque la hoja está activa, es decir, que su contenido está visible en la pantalla. Para moverse de una hoja a otra, solo se necesita presionar el botón izquierdo del ratón sobre la etiqueta de la hoja que se desea abrir. Otro método para moverse entre hojas de un libro de trabajo es presionar al mismo tiempo el Control y Power Up, que es retroceso de página, o Control y Power Down, que es avance de página. Es posible moverse dentro de una hoja de cálculo usando el teclado seleccionando la celda deseada. A continuación les dejaré una tabla sobre cómo moverse en una hoja de cálculo utilizando el teclado. Ahora les hablaré sobre cómo desplazarse a través de una hoja de cálculo. Tiene a su disposición varias técnicas posibles en función de herramientas que desee usar, por ejemplo el ratón o el teclado. Use la barra de desplazamiento para visualizar la celda que desea activar. A continuación les dejaré la imagen de un ejemplo. También se puede desplazar el contenido de la hoja de cálculo usando la ruedecilla del ratón, o bien con el movimiento de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Si dispone de una pantalla táctil, puede usar el teclado de la siguiente manera. A continuación les hablaré sobre la introducción y la edición de datos. Se pueden introducir tres tipos de datos distintos: anotaciones numéricas, anotaciones de rótulos y anotaciones de fechas y horas. Les hablaré sobre la introducción de rótulos. Un rótulo es cualquier tipo de anotación, por lo menos contenga un carácter alfabético, por ejemplo, hola, A567,58F89. Este tipo de datos no es posible utilizarlos en una operación numérica. Este tipo de anotaciones no pueden tener más de 255 caracteres de longitud y se alinean a la izquierda de la celda. Los rótulos largos. Los rótulos son la única notación que se pueden sobrepasar de los límites de una celda, tomando las que sean necesarias hacia la derecha y siempre y cuando las mismas estén vacías. Hay que tener en cuenta que si se desea modificar o eliminar dicha notación para el programa, la misma que está en la celda original, y la introducción de un nuevo dato en alguna de las celdas subsiguientes, la misma la cortará en su visualización. En la primera figura se ve un claro ejemplo de cómo funcionan las anotaciones de rótulos largos. Como se observa, la anotación empieza en la celda C2, por lo tanto está en la misma, pero toma las celdas siguientes necesarias para mostrar todas las anotaciones. En la figura siguiente se ve cómo actúa el mismo rótulo cuando se introduce una anotación en cualquiera de las celdas que se ocupa. A continuación, introducción de fechas y horas. Microsoft Excel consiste en las fechas y horas como números.
El modo de presentación de una hora o fecha en la hoja de cálculo dependerá del formato del número que se ha aplicado en la celda. Al escribir una fecha u hora, Microsoft Excel reconoce y el formato de la celda cambiará de general a un formato de fecha o hora integrado. A continuación les dejaré los formatos y les hablaré sobre el prefijo de alineación. Existe un carácter que se utiliza como prefijo de alineación para cambiar la alineación predefinida de las anotaciones numéricas y de fechas. Este es el apóstrofe que alinea los números y fechas a la izquierda. En el caso de utilizar este prefijo, se debe tener en cuenta las fechas que serán tomadas como las anotaciones del rótulo. Por lo tanto, no se podrá utilizar para cálculos. Edición de una celda. Cuando hablamos de la edición de una celda, nos referimos a la modificación de datos sin eliminarlo o reemplazarlo por otro. En Excel es posible efectuar esta tarea pulsando la tecla F2 o haciendo un doble clic sobre la celda a modificar. Esto abre el dato de la celda para que se pueda modificar. Hay que tener en cuenta que la única tecla de movimiento que funciona dentro de la edición de una celda son la eliminación de texto. Cualquiera de carácter de escritura y fecha hacia la derecha o izquierda, cualquier otra dará por finalizada la edición de la celda. Introducción de números. Las anotaciones de este tipo de números se dividen en tres. Números comunes, ejemplo 1.00.00. Fórmulas de todo tipo, ejemplo más 5, 6, asterisco 2, diagonal 3, 8. Y funciones predefinidas, que por efecto se alinean a la derecha de la celda. Números comunes. Una coma será considerada como una decimal. El más delante del número será ignorado. Los negativos serán menos 12 o 12. Se pueden poner porcentaje de 1,10%. Fórmulas. Excel reconoce como fórmula toda aquella operación de cálculo matemático. Hay que tener en cuenta que las fórmulas no puede ir en número con punto, no poner los negativos con paréntesis, siempre deben llevar como símbolo el más o el igual. Se puede hacer cualquier tipo de operación, como siempre paréntesis separa términos. Funciones. Las funciones son la serie de fórmulas predeterminadas que ejecutan cálculos usando los valores específicos. En conclusión, Excel es un excelente programa para trabajar hojas de cálculo. Es una herramienta de gran utilidad en cualquier ámbito, ya sea académico, laboral o personal, por lo que los estudiantes utilizan este programa para crear y aplicar diferentes tipos de gráficos que se puedan crear en él. Además, cuenta con fórmulas que nos ayudan a realizar operaciones y tablas más rápido y eficazmente. Y cuenta con una diversidad de barras de herramientas que nos hacen más fácil realizar las tareas del día a día. En conclusión, el entorno de trabajo de Excel se refiere al conjunto de herramientas que te ofrece el programa para que puedas introducir tus datos en las celdas y puedas modificarlos respecto a tus gustos y realizar las operaciones matemáticas que necesites. En conclusión, el entorno de trabajo de Excel es todo aquello que podemos ver como las herramientas y las pestañas arriba de texto rápido, que serían el inicio, insertar, diseño, entre otros. Todo eso conforma el entorno de trabajo, al igual que las fórmulas y barras de herramientas que se utilizan para la modificación del archivo y las casillas. Gracias a esto, el entorno de
trabajo de básico de Microsoft Excel es un archivo de libro de trabajo que se puede conectar una o más hojas de cálculo. Con Microsoft Excel es fácil la introducción de información dentro de una hoja de cálculo y el poder cambiar, suprimir, añadir datos de dicha información. En esta lección se ve claramente cómo se tiene que trabajar con las hojas y con los libros de trabajo. Aprenderás también a abrir y guardar y cerrar libros y a introducir y editar datos de hoja de cálculo. Nunca está de más reforzar y aprender cosas nuevas.